El corazón del Amazonas esconde criaturas tan sorprendentes como aterradoras, desde depredadores implacables hasta gigantes gentiles que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. En cada rincón de esta vasta selva, los mitos y la realidad se entrelazan para dar vida a seres cuya magnitud impresiona tanto por su tamaño como por su capacidad de adaptación. A lo largo de este recorrido, exploraremos a fondo a estos 22 titanes amazónicos, criaturas que han dejado su huella en uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Número 1. Tarántula Goliat, devoradora de pájaros. Es uno de esos seres que parecen extraídos de una película de ciencia ficción. Su descomunal tamaño la convierte en la araña más grande del mundo en términos de masa, alcanzando los 13 centímetros de largo y con un peso de alrededor de 60 gramos. Aunque su nombre sugiere que es capaz de atrapar aves, la realidad es que esta criatura prefiere alimentarse de insectos, ranas y pequeños roedores. Incluso, en algunas ocasiones, ha sido vista capturando colibríes, aunque no es un comportamiento común. Además de su impresionante tamaño, lo que realmente asusta de la tarántula Goliat son sus colmillos, que pueden atravesar la piel humana. A pesar de esto, su mordida no suele ser mortal, aunque provoca un dolor considerable y puede generar complicaciones en personas alérgicas. Su apariencia peluda y su comportamiento imponente le otorgan una reputación temible, pero lo cierto es que prefiere evitar a los humanos siempre que sea posible. Esta tarántula es un espectáculo natural que sigue asombrando a quienes se atreven a observarla de cerca, destacando como un coloso entre las criaturas del Amazonas. Número 2. Caimán negro. Es una criatura que define perfectamente el concepto de depredador máximo en la selva amazónica. A pesar de no ser el cocodrilo más largo del mundo, su tamaño y peso lo convierten en una verdadera amenaza para todo lo que se cruce en su camino. Con una piel oscura que se mezcla casi perfectamente con las aguas turbias de los ríos del Amazonas, este formidable cazador tiene una ventaja sobre sus presas: la invisibilidad. Al acechar principalmente durante la noche, utiliza la penumbra como su mayor aliada, esperando el momento exacto para atacar. Lo interesante es que, a diferencia de otros depredadores, el caimán negro no mata a sus víctimas con una mordida mortal al instante. En su lugar, las arrastra al agua, donde las ahoga con una paciencia aterradora antes de devorarlas. Su dieta es sumamente variada, lo que le permite sobrevivir en un entorno tan competitivo. Desde peces hasta grandes mamíferos, todo está en el menú de este increíble reptil. Aunque los ataques a humanos no son comunes, cuando suceden, suelen ser mortales debido a la increíble fuerza que este animal puede ejercer. Por lo tanto, es vital que cualquier persona que se adentre en las aguas amazónicas tenga presente que el caimán negro podría estar más cerca de lo que se imagina, invisible bajo las aguas. Número 3. Oso de anteojos. A menudo conocido como el único oso nativo de Sudamérica, es una criatura que, sin duda, capta la atención por su singular apariencia y comportamiento. A diferencia de otros osos más agresivos, como el oso pardo o el oso negro, este enigmático mamífero es generalmente tranquilo y solitario. Sus características manchas claras alrededor de los ojos le dan una apariencia casi caricaturesca, como si llevara gafas, lo que le otorga un aire simpático a pesar de su gran tamaño. Aunque es omnívoro, su dieta principal se basa en plantas, frutas y ocasionalmente pequeños insectos, lo que lo convierte en un habitante relativamente pacífico del Amazonas. Sin embargo, el miedo y la desinformación han llevado a que este animal sea cazado por aquellos que temen por sus cultivos o ganado, lo que ha afectado significativamente sus poblaciones. Afortunadamente, se han implementado diversos esfuerzos de conservación para proteger a este gigante de las selvas andinas. Además, su rol en el equilibrio del ecosistema es vital, ya que, al consumir grandes cantidades de vegetación, ayuda a mantener el crecimiento natural de las plantas en la selva. Sin duda, el oso de anteojos es una figura única en el reino animal, un gigante solitario y apacible que merece respeto y admiración. Número 4. Pez candirú. A pesar de su diminuto tamaño, ha logrado ganarse una reputación terrorífica en el Amazonas. Este pequeño parásito, conocido por introducirse en las branquias de otros peces para alimentarse de su sangre,
Es temido no tanto por su habilidad parasitaria, sino por una leyenda que ha circulado por generaciones. Se dice que este pez es capaz de nadar por la uretra de los humanos mientras estos orinan en el río, lo que ha generado un miedo casi irracional hacia él. Aunque este mito ha sido desmentido científicamente, sigue siendo parte del folclore amazónico y muchos prefieren evitar siquiera pensar en encontrarse con un candirú en el agua. Pero, volviendo a la realidad, el pez candirú es un parásito altamente efectivo debido a su pequeño tamaño, que rara vez supera los 5 centímetros. Su cuerpo delgado y alargado le permite acceder a los espacios más reducidos, lo que lo convierte en una amenaza para sus presas. A pesar de su fama, no existen casos confirmados de que realmente infecte a los humanos de la manera que describe la leyenda. Sin embargo, este pez sigue siendo un ejemplo fascinante de las criaturas misteriosas y peligrosas que habitan las aguas del Amazonas. Número 5. Delfín del río Amazonas. También conocido como boto, es sin duda una de las criaturas más fascinantes y misteriosas que habitan en las aguas dulces del Amazonas. Lo primero que sorprende de este delfín es su inusual color rosado, un rasgo único que lo distingue de sus parientes marinos. Además de su distintivo color, este delfín puede alcanzar tamaños considerables, llegando a medir más de 2 metros de largo. A pesar de su aspecto amigable y su comportamiento curioso, el boto enfrenta grandes amenazas debido a la actividad humana. Entre los mayores problemas que ponen en riesgo su existencia, se encuentran la contaminación de los ríos y la destrucción de su hábitat natural, factores que han mermado drásticamente sus poblaciones en los últimos años. Además, la caza ilegal es otro obstáculo que estos delfines deben superar, ya que algunos pescadores los ven como una competencia directa por los peces. Sin embargo, estos impresionantes mamíferos siguen siendo uno de los íconos más queridos del Amazonas, y afortunadamente, se están llevando a cabo esfuerzos de conservación que buscan proteger tanto a la especie como a su entorno natural. Número 6. Piraña de vientre rojo. Es, sin duda, una de las criaturas más malinterpretadas del Amazonas. Aunque su nombre evoca imágenes de un depredador salvaje que se lanza en enjambres a devorar a sus presas, la realidad dista mucho de esa representación. En primer lugar, estas pirañas son omnívoras, lo que significa que su dieta es mucho más variada de lo que uno podría imaginar. Sí, tienen dientes afilados que pueden causar daño, pero su alimentación no se limita a la carne, ya que también consumen plantas y otros materiales vegetales. Además, lejos de la imagen de cazadoras despiadadas, actúan más como carroñeras, alimentándose principalmente de animales muertos o moribundos. Otro mito ampliamente difundido es que atacan en grandes grupos o manadas, cuando en realidad forman cardúmenes como mecanismo de defensa para protegerse de sus propios depredadores. Esta conducta es bastante diferente a la que muchos piensan, donde se imaginan pirañas coordinadas atacando a una presa viviente. De hecho, estos peces contribuyen a limpiar las aguas del Amazonas, eliminando los restos de animales muertos, lo que les otorga un rol crucial en el ecosistema acuático. Aunque es cierto que hay que tener precaución al nadar en áreas donde habitan, el peligro para los humanos ha sido ampliamente exagerado. Es más, en la mayoría de los casos, si no se sienten amenazadas, las pirañas de vientre rojo evitan el conflicto. Al final, estas fascinantes criaturas juegan un papel importante en el equilibrio ecológico de las aguas del Amazonas, siendo mucho más que los feroces depredadores que el cine y la cultura popular nos han hecho creer. Número 7. Iguana verde. Conocida fácilmente por su apariencia prehistórica, ha pasado de ser una criatura apacible del Amazonas a un problema invasivo en otras partes del mundo. En su hábitat natural, este reptil desempeña un papel crucial en el equilibrio del ecosistema, alimentándose de plantas y ayudando a mantener bajo control la vegetación. Sin embargo, cuando las iguanas son trasladadas a lugares fuera de su entorno, como en Florida, pueden causar graves daños ecológicos. Muchas veces, los dueños de iguanas las adquieren como mascotas exóticas, pero cuando ya no pueden hacerse cargo de ellas, las liberan en la naturaleza. Es entonces cuando estas iguanas prosperan, reproduciéndose rápidamente y alterando el ecosistema local. En lugares como Florida, donde las condiciones son favorables,
se han convertido en una especie invasora que afecta tanto a la flora como a la fauna, además de causar daños a la infraestructura. Por otro lado, en el Amazonas, su papel es esencial. Su dieta se basa principalmente en plantas, lo que ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación y a mantener el equilibrio en su entorno. Aunque muchas personas pueden considerar a la iguana verde como una mascota inofensiva, su potencial invasivo fuera de su entorno subraya la importancia de la responsabilidad en el manejo de animales exóticos. Las consecuencias de su introducción en nuevos entornos demuestran cómo una especie, aparentemente inofensiva, puede convertirse en un problema ecológico grave. Número 8. Rana venenosa dorada. Es una de las criaturas más mortales de la naturaleza, a pesar de su pequeño tamaño y apariencia inofensiva. Esta rana, que se encuentra principalmente en la Amazonia colombiana, produce una toxina extremadamente potente en su piel, que es capaz de matar a un ser humano con tan solo un ligero contacto. Los indígenas de la región han utilizado esta toxina durante siglos para envenenar las puntas de sus dardos de caza, lo que le ha dado a esta rana su nombre común de rana dardo venenosa. Curiosamente, la propia rana es inmune a su veneno, lo que le permite sobrevivir en un entorno lleno de depredadores. Aunque su pequeño tamaño puede engañar, esta rana es una de las criaturas más venenosas del planeta, y cualquier encuentro con ella debe ser manejado con extrema precaución. A pesar de su letalidad, sigue siendo una maravilla de la adaptación evolutiva en la selva amazónica. Número 9. Raya gigante. Es un habitante de las aguas amazónicas que impresiona no solo por su tamaño, sino también por el peligro que representa su aguijón. Esta criatura puede llegar a medir hasta 4 metros de largo y pesar más de 300 kilogramos, lo que la convierte en una de las especies de raya más grandes del mundo. Su aguijón, ubicado en la base de la cola, contiene una potente toxina que puede causar un dolor extremo e incluso daños severos en los seres humanos si se siente amenazada. Sin embargo, a pesar de su tamaño y capacidad de infligir heridas, la raya gigante es una criatura que prefiere evitar conflictos. Suele deslizarse silenciosamente por los ríos y lagos, alimentándose de pequeños peces y otros organismos acuáticos. Aunque su tamaño es impresionante, es importante recordar que, como muchas otras especies del Amazonas, la raya gigante solo representa un peligro si se la provoca. Número 10. Armadillo gigante. Es una verdadera maravilla de la fauna amazónica, tanto por su tamaño como por su comportamiento único. Este colosal animal puede llegar a medir hasta 1,5 metros y pesar más de 50 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los habitantes más grandes de la selva. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño, no representa una amenaza para los humanos. De hecho, el armadillo gigante es un tranquilo devorador de insectos, con una dieta compuesta principalmente por termitas y hormigas. Utiliza sus potentes garras para abrir termiteros enteros y consumir grandes cantidades de estos insectos, lo que lo convierte en un controlador natural de las poblaciones de plagas. A lo largo de su día, este armadillo se dedica a buscar su alimento, excavando con sus fuertes patas y cavando madrigueras, donde puede descansar de manera segura. A pesar de su apariencia prehistórica, el armadillo gigante es una criatura pacífica que rara vez interactúa con otros animales, prefiriendo evitar el conflicto. Además, su grueso caparazón le proporciona una excelente protección contra posibles depredadores. Sin embargo, su mayor defensa es su capacidad para esconderse en madrigueras profundas cuando percibe peligro. Curiosamente, aunque su nombre y tamaño puedan parecer intimidantes, el armadillo gigante tiene un papel crucial en el ecosistema. Al controlar las poblaciones de insectos, ayuda a mantener el equilibrio en la selva amazónica. Esta criatura, que parece sacada de una película de ciencia ficción, sigue siendo una de las más fascinantes del Amazonas y, aunque no es un peligro para los humanos, es fundamental para la salud del entorno que habita. Número 11. Serpiente gigante amazónica. Como las anacondas, son criaturas que inspiran tanto fascinación como temor. Estos reptiles pueden alcanzar longitudes sorprendentes, superando los 7 metros de largo y pesando cientos de kilogramos. Su tamaño y fuerza las convierten en depredadores formidables,
capaces de cazar desde pequeños mamíferos hasta grandes presas como caimanes. Aunque estas serpientes gigantes no son venenosas, utilizan su cuerpo musculoso para envolver a sus presas y asfixiarlas antes de tragarlas enteras. Su capacidad para moverse tanto en el agua como en tierra firme las hace cazadoras versátiles, lo que les permite adaptarse a una variedad de entornos dentro del Amazonas. A pesar de su tamaño y peligrosidad, los ataques a humanos son extremadamente raros. La serpiente gigante del Amazonas es una de las maravillas más impresionantes de la naturaleza, mostrando la increíble diversidad y poder de la vida silvestre en esta región. Número 12. Tapir. Es uno de los animales más antiguos y resistentes del Amazonas, con una historia evolutiva que se remonta a millones de años. Estos mamíferos, que pueden pesar más de 250 kilogramos y medir más de 2 metros de largo, parecen reliquias de una era pasada. Aunque su apariencia puede recordar a un cerdo gigante, los tapires están más relacionados con los rinocerontes y los caballos. A pesar de su tamaño, son animales tímidos y prefieren mantenerse alejados de los depredadores, utilizando su gruesa piel y su agilidad en el agua para defenderse. Aunque a menudo son presas de grandes felinos como los jaguares, los tapires han desarrollado una impresionante capacidad para sobrevivir en la selva. Su dieta está compuesta principalmente de hojas, frutas y brotes, lo que los convierte en una parte importante del ciclo de vida vegetal en su hábitat. A pesar de los peligros que enfrentan en la naturaleza, los tapires siguen siendo un símbolo de resistencia en el Amazonas. Número 13. Capibara. Conocido como el roedor más grande del mundo, es un habitante pacífico y social de las orillas de los ríos amazónicos. Estos animales pueden pesar hasta 60 kilogramos y medir hasta 1,5 metros de largo. Su carácter amigable y su comportamiento en grupo los hacen muy populares tanto entre los humanos como entre otras especies de animales. Los capibaras pasan gran parte de su tiempo en el agua, donde se sienten más seguros de los depredadores. Son nadadores excepcionales y utilizan su habilidad para sumergirse durante largos periodos de tiempo cuando se sienten amenazados. A pesar de su tamaño, no son depredadores y se alimentan principalmente de plantas acuáticas y pasto. En algunos lugares, los capibaras incluso se mantienen como mascotas exóticas debido a su naturaleza dócil. Estos animales son un recordatorio de la diversidad de la fauna amazónica y su capacidad para adaptarse a los desafíos de su entorno. Número 14. Águila arpía. Es uno de los depredadores más majestuosos y poderosos de la selva amazónica. Esta ave, que puede llegar a medir hasta 1 metro de altura con una envergadura de más de 2 metros, es capaz de cazar presas tan grandes como monos y perezosos gracias a sus garras extremadamente fuertes. Las garras de un águila arpía pueden ejercer una presión equivalente a cientos de kilogramos, lo que le permite capturar y matar a su presa con una eficacia aterradora. A pesar de su naturaleza depredadora, el águila arpía es una especie rara y, lamentablemente, está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. Estos poderosos cazadores prefieren vivir en los doseles altos de la selva, donde utilizan su aguda vista para detectar el más mínimo movimiento en el suelo del bosque. Aunque no representan un peligro para los humanos, es aconsejable admirar su magnificencia desde lejos, ya que esta criatura es un ejemplo impresionante de la vida salvaje amazónica. Número 15. Manatí amazónico. También conocido como el gigante gentil, es un mamífero acuático que habita en los ríos y lagos de la cuenca del Amazonas. Con un peso que puede superar los 500 kilogramos y una longitud de más de 3 metros, este animal es una de las criaturas más grandes del Amazonas. A pesar de su tamaño impresionante, los manatíes son completamente inofensivos, ya que su dieta se compone exclusivamente de plantas acuáticas. Estos gigantes pasan la mayor parte de su tiempo pastando bajo el agua, emergiendo solo para respirar cada pocos minutos. Aunque los manatíes amazónicos no tienen depredadores naturales, están en peligro debido a la caza ilegal y la destrucción de su hábitat. Su comportamiento pacífico y su carácter curioso los convierten en una de las especies más queridas del Amazonas. Actualmente, los esfuerzos de conservación intentan proteger a esta especie vulnerable de la extinción. Número 16.
Oso hormiguero gigante. Es una de las criaturas más inusuales y fascinantes de la selva amazónica. Este animal, que puede alcanzar el tamaño de un perro grande, tiene un aspecto que lo diferencia de cualquier otra criatura en el Amazonas. Su característica más notable es su largo hocico, que utiliza para acceder a hormigueros y termiteros. Su lengua, cubierta de una sustancia pegajosa, puede extenderse hasta 60 centímetros para atrapar miles de insectos en cuestión de minutos. A pesar de su tamaño y su aspecto intimidante, el oso hormiguero gigante es un animal pacífico que rara vez interactúa con otros animales, a menos que se sienta amenazado. Sus poderosas garras, diseñadas para abrir termiteros, también son una formidable herramienta de defensa. Aunque no es común que se enfrente a depredadores, si se ve acorralado, puede infligir heridas graves con estas garras. El oso hormiguero gigante es un depredador clave en el control de poblaciones de insectos en su hábitat. Número 17. Anguila eléctrica. Es una de las criaturas más asombrosas y letales del Amazonas, gracias a su capacidad para generar potentes descargas eléctricas. Aunque su nombre sugiere que es una anguila, en realidad pertenece a la familia de los peces cuchillo. Este pez puede generar una descarga de hasta 650 voltios, lo suficiente como para aturdir a un ser humano o matar a una presa pequeña. La anguila utiliza esta habilidad tanto para cazar como para defenderse de posibles depredadores. Su cuerpo contiene órganos eléctricos especializados que le permiten controlar la intensidad de las descargas, usándolas para detectar movimiento en el agua o para inmovilizar a sus presas. Aunque los ataques a humanos son raros, las anguilas eléctricas pueden causar serios problemas a quienes las provocan o se acercan demasiado. Sin embargo, a pesar de su peligro, sigue siendo una criatura fascinante que ha capturado la imaginación de los científicos y amantes de la naturaleza por igual. Número 18. Arapaima. También conocido como paiche, es el pez de agua dulce más grande del mundo. Esta impresionante criatura puede crecer hasta 3 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos, lo que lo convierte en un verdadero gigante entre los peces del Amazonas. Una de sus características más notables es su capacidad para respirar aire, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajo contenido de oxígeno. Esta adaptación es clave para su éxito en las zonas pantanosas de la selva. Además de su tamaño, el arapaima tiene escamas extremadamente duras que actúan como una armadura natural, protegiéndolo de depredadores. Aunque su tamaño puede ser intimidante, el arapaima no es agresivo hacia los humanos y prefiere una dieta de peces más pequeños y crustáceos. Sin embargo, su población ha sido gravemente afectada por la sobrepesca, lo que ha llevado a esfuerzos de conservación para proteger a esta especie icónica del Amazonas. Número 19. Nutria gigante de río. Es una de las criaturas más sociales y curiosas del Amazonas. A diferencia de muchas otras especies, estas nutrias viven en grupos familiares que pueden contar con hasta 8 individuos. Son extremadamente juguetonas y utilizan una amplia gama de vocalizaciones para comunicarse entre sí. Aunque son adorables a simple vista, las nutrias gigantes son depredadores eficientes, alimentándose principalmente de peces y crustáceos. Con una longitud de hasta 2 metros, la nutria gigante es la más grande de todas las especies de nutrias. Lamentablemente, la caza y la destrucción de su hábitat han llevado a que esta especie esté en peligro de extinción, con menos de 5.000 ejemplares en la actualidad. Los esfuerzos para proteger a la nutria gigante de río son esenciales para garantizar su supervivencia, ya que desempeña un papel vital en el ecosistema amazónico al controlar las poblaciones de peces en las aguas que habita. Número 20. Jaguar. Es el depredador supremo del Amazonas y uno de los felinos más impresionantes del mundo. Como el tercer felino más grande, después del tigre y el león, el jaguar es un cazador solitario y eficiente. Este poderoso animal tiene un cuerpo robusto y musculoso, con mandíbulas increíblemente fuertes que le permiten romper los huesos de sus presas con facilidad. A diferencia de muchos otros grandes felinos, el jaguar es un excelente nadador y suele cazar en ríos, atrapando presas acuáticas como peces y caimanes. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, tanto terrestres como acuáticos, lo convierte en un depredador versátil y formidable.
Aunque el jaguar es una especie clave para el equilibrio del ecosistema amazónico, su población ha disminuido debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Los esfuerzos de conservación son cruciales para proteger a este majestuoso felino y garantizar su futuro en la selva.